O sea, en el ciclo controlado, el trigger, o sea, lo que hace empezar el trabajo del respirador es el tiempo y el ciclado es por el tiempo. O sea, en cada X segundos la máquina empieza un ciclo y pasados unos X segundos se lo termina. El paciente y la máquina están completamente por separados, no hay una sincronía. Normalmente, casi siempre, esto solo es posible si el paciente está sedado con relajantes musculares y o sea que está con está en coma, muy bajo nivel de conciencia. Cuando el nivel de conciencia mejora un poco, empieza a tener ciclos asistidos. Inicia el trabajo respiratorio el paciente y ya después el respirador le da el aporte extra de aire. Entonces ahí ya el trigger es el paciente, normalmente es por flujo, y el ciclado, o sea, quien decide cuando termina la máquina de poner ese flujo o esa presión, es el tiempo. Entonces ya empieza a haber un poco más de sincronía. En el ciclo espontáneo, la mayoría del trabajo respiratorio lo hace el paciente y el ventilador ayuda. O sea, lo que hace empezar la máquina a trabajar es el paciente. La máquina detecta que el paciente quiere iniciar una inspiración y el paciente, la máquina detecta también que el paciente quiere terminar la respiración y lo para. Mientras que, por ejemplo, en el ciclo asistido vemos que el ciclado es por tiempo, no por decisión del paciente. ¿Vale? Ahora voy a poner una diapositiva que parece muy complicada y lo es, pero para tener una idea de que hay varios modos. Estos son los 5 modos principales, aunque las siglas parezcan muy complicadas. Lo que os quiero enseñar con esta diapositiva es que los modos que nos interesan más es el PAC y el PS, que son módulos que se usan en ventilación mecánica no invasiva, en que la variable independiente es la presión, o sea, lo que la máquina pone en el paciente es una cantidad de presión y el volumen es dependiente, o sea, que esa parte es variable. La máquina pone 7 milímetros o 10 milímetros de presión y ahí el paciente, según su estado fisiológico, va a aceptar un volumen o otro. Y los ciclos respiratorios en el PAC pueden ser asistidos o controlados y en el PS son ciclos espontáneos, o sea que el paciente decide cuándo empieza y cuándo termina el ciclo. Porque en ventilación mecánica no invasiva tenemos que estar pendientes de las curvas de flujo y de los volúmenes? Pues porque en la ventilación mecánica no invasiva, en la mayoría, casi siempre de las ocasiones, lo que sabemos, lo que la máquina va a hacer es poner un cierto nivel de presión, y eso garantizamos que la máquina pone esa presión. Entonces lo que va a variar es el volumen. Entonces tenemos que estar atentos a cómo está el paciente, porque a la vez que le estamos poniendo diuréticos o corticoides o el antibiótico, a lo mejor ya no necesitamos tener una presión tan alta para hacer unos volúmenes adecuados, ¿vale? Y al revés, si el paciente está con unos volúmenes muy bajos, pues a lo mejor tenemos que subir los parámetros de la IPAP o de la EPAP. Por eso, lo que estaba diciendo, en la mayoría de los casos el modo que se usa es el PS y el PAC, y la diferencia está en el ciclado. O sea, cómo se decide, cómo la máquina interpreta que el paciente ya no quiere respirar más, ya no quiere terminar con la inspiración. En el PS lo decide el paciente y en el PAC decide una variable de tiempo. Pasado X segundos, pues la máquina para con la inspiración. Aquí podemos ver que la compliance
varía según los estados patológicos. Entonces, a medida que los tratamientos van empezando a hacer efecto, eh, la compliance va variando, entonces para ciertos valores de presión ya el paciente hace volúmenes diferentes. Eso va cambiando incluso en cuestión de minutos. Muy importante con respecto a la ventilación mecánica no invasiva es que tiene efectos muy potentes y visibles también en pocos minutos en la parte cardiovascular. Al aumentar la presión intratorácica, disminuye la precarga. Al disminuir la precarga, disminuye la presión o sea, de los capilares pulmonares y disminuye la sangre que llega al ventrículo izquierdo y por eso disminuye la presión arterial. Pero lo más importante aquí, aparte de disminuir la presión arterial, que disminuye el trabajo que tiene que hacer el corazón para bombear esa sangre, también disminuye la presión hidrostática del capilar pulmonar, lo que significa que una persona, por ejemplo, que esté en edema agudo de pulmón, puede recuperar mucho solamente con la parte vascular y no tanto con la parte de oxigenación que ayuda a la ventilación mecánica no invasiva. Entonces, ¿qué es un modo? Porque muchas veces nos complicamos la vida y intentamos pensar qué es un modo. Un modo, lo único que es un modo, que puede tener el nombre comercial que sea, hay más de 150 modos dependiendo del aparato y de la característica y todo eso, pero un modo básicamente es la conexión que hay entre el paciente y el respirador, cómo interpreta la máquina que el paciente quiere empezar a inspirar o quiere terminar la inspiración o que está sedado y entonces la máquina lo decide todo. Ese esquema, esa sincronía entre la máquina y el respirador, que puede tener el nombre comercial que sea, puede tener la interfaz que sea, pero el modo es esa conexión entre el respirador y el paciente y como entre comillas, como habla uno con el otro. Hola a todos, yo soy Rocío, R2 del Hospital San Juan de Dios de Aljarafe. Bueno, ya mis compañeros han explicado todo lo necesario pues, para entender un poquito cómo funciona la ventilación mecánica, ¿vale? Y yo voy a hablar ahora pues de la insuficiencia respiratoria, los tipos que hay y cómo utilizamos los diferentes modos de ventilación pues, en función de cómo se encuentra nuestro paciente. Bueno, pues empezar con el concepto de insuficiencia respiratoria, que es la incapacidad del aparato respiratorio para satisfacer las demandas metabólicas de oxigenación que tienen los tejidos y a su vez la incapacidad de eliminar en algunas ocasiones el dióxido de carbono. Se define pues con una presión arterial de oxígeno de menos del 60%, que en una saturación periférica sería cuando el aporte está por debajo, cuando la saturación está por debajo del 90%. La clasificación del fracaso respiratorio puede hacerse en dos tipos, ¿vale? La insuficiencia respiratoria tipo 1 o la 2. La tipo 1 es en la que vemos que el paciente tiene una presión parcial de oxígeno por debajo del 60 o por debajo del 90% en la saturación periférica, y en la 2 a esta hipoxemia, ¿vale? Se le suma que el paciente está hipercárnico, es decir, está acumulando dióxido de carbono. Entonces, cuando nos encontremos ante una situación de hipoxemia, es decir, que la saturación de nuestro paciente esté por debajo del 90%, pues tendremos que mirar si hay o no hipercapnia, ¿vale? Para situarnos sobre el mecanismo que esté llevando a nuestro paciente a esta situación. No se nos puede olvidar que lo que compromete la vida de la persona es la falta de oxigenación, esté o no hipercárnico, ¿vale? Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Aunque es importante saber si está reteniendo carbónico o no, lo más importante es ventilar a nuestro paciente. Bueno, ya mi compañero Pedro ha hablado de lo que es un modo, ¿no? En la ventilación mecánica no invasiva. Y aquí, pues yo expongo las dos modalidades que habitualmente se emplean
en esta asistencia urgente cuando nuestro paciente tiene una insuficiencia respiratoria, que son la CPAP y la BiPAP. La CPAP es una presión positiva continua que le estamos ejerciendo a nuestro paciente y él respira espontáneamente sobre la máquina. ¿Cuál es su función? Pues reclutar, abrir alveolos previamente colapsados, mejorando así el intercambio gaseoso. Se utiliza en la insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica que está provocada por la ocupación alveolar, por ejemplo, en el contexto de un edema agudo de pulmón o una neumonía. Y la BiPAP, pues en este caso se aportan dos niveles de presión positiva, con una diferencia entre ambas que es el volumen corriente del paciente. El ventilador detecta el esfuerzo que el enfermo está haciendo para respirar y se sincroniza con él iniciando la aportación de gases. Aquí cada ciclo respiratorio es disparado por la inspiración del paciente y asistido por el ventilador. Y esta es la que utilizamos porque es útil en la insuficiencia respiratoria aguda hipercápnica. ¿Cuándo usamos ventilación mecánica no invasiva? Bueno, pues tenemos que utilizarlo para tratar la hipoxemia refractaria. Hay muchas veces que nuestro paciente hipoxemia e hipercapnia. Hay muchas veces que nuestro paciente vemos que a lo mejor con unas gafas nasales está saturando pues al 99%, pero vemos que está con mucho trabajo respiratorio, que se está poniendo cianótico, pues nuestro paciente, aunque esté saturando bien, no está ventilando correctamente. Entonces, se utiliza eso para tratar hipoxemias refractarias e hipercapnia en edemas agudos de pulmón, en neumonía, en EPOC. Aquí dejo una tabla, ¿vale? Sobre todo para que la tengamos a modo de información, sacada del Jiménez Murillo, que nos habla de las indicaciones de la ventilación mecánica no invasiva, ¿vale? Tanto el modo BiPAP como el modo CPAP, ¿vale? Los dejo aquí para que lo tengáis, que es lo que hemos estado comentando, en EPOC, en edema agudo de pulmón, en distrés respiratorio, neumonías, etc. ¿Cuándo está contraindicada? Pues está contraindicada cuando el paciente está en apnea, es decir, cuando no está haciendo respiraciones, cuando hay inestabilidad hemodinámica, cuando nuestro paciente tiene secreciones excesivas, por ejemplo, un vómito incoercible, cuando le vamos a poner una ventilación mecánica, cuando el paciente no colabora o cuando hay un neumotórax. Son algunas de las contraindicaciones que además dejo en estas tablas, ¿vale? Las contraindicaciones relativas y las contraindicaciones absolutas. Muy importante, ir evaluando la ventilación, la ventilación mecánica, ¿vale? Esto ya también lo ha comentado mi compañera María, pero por recordarlo y por tenerlo aquí, porque es muy importante, tenemos que ir midiéndole a nuestro paciente la saturación de oxígeno, ver cómo está de constante, ver su nivel de conciencia, valorar las fugas de las máquinas y vigilar las posibles complicaciones que puedan aparecer, que también dejo aquí en esta tabla. Bueno, pues que están relacionadas con la interfase, con el flujo y con la presión de la máquina y complicaciones más importantes que también dependen un poco de la situación del paciente, como pueden ser las broncoaspiraciones, el neumotórax o que haga un shock. La ventilación mecánica no se puede mantener de forma pues, continua o pensando en tenerla mucho tiempo. Entonces, hay unos criterios de fracaso que también tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, si nuestro paciente tras 90 minutos de inicio de la técnica vemos que no mejora, pues es algo que no le está haciendo bien. Entonces tendremos que plantear que hay un fracaso de la ventilación mecánica no invasiva. Pues que el paciente no tolere la técnica, ¿vale? Entonces tenemos que ir ajustando la máquina y si no, pues plantearnos ya, en todo caso, si el paciente tiene un manejo agresivo, pues pasar a una intubación. Cuando el paciente está inestable hemodinámicamente, cuando tiene alguna patología importante cardíaca, cuando hay arritmia, ¿vale? O, como he dicho, cuando nuestro paciente pues ya necesite intubación porque veamos que con la ventilación no está yendo bien y el manejo que tenga sea agresivo y tendremos que pasar a una ventilación mecánica invasiva. Y nada más. Muchas gracias por vuestra atención.